Quiero algo. ¿Cómo lo consigo? Deberé elaborar un plan, pero ¿cómo lo hago? ¿Has trabajado alguna vez con objetivos de marketing poco realistas, como 1 millón de seguidores en un trimestre, o duplicar las ventas sin ninguna estrategia detrás? ¿O directamente, trabajas sin objetivos? Queremos que este vídeo sea súper práctico, así que vamos a bajarlo a tierra. Para poder ponerte en marcha necesitas saber a dónde vas, tener objetivos. Y estos objetivos tienen que ser tan inteligentes como tú. Un objetivo no es un deseo cualquiera, es un plan inteligente para lograr conseguir tus metas. Después de reconocer en qué punto estamos y cómo eso nos hace sentir, podemos establecer fácilmente nuestros objetivos, las metas que queremos alcanzar. ¿Y qué estás haciendo para llegar a ellas? Toca elaborar un objetivo inteligente, o SMART en inglés. Es decir, un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Con este acrónimo mnemotécnico podrás recordar fácilmente qué requisitos debe cumplir un objetivo para que sea más fácil alcanzarlo. Comprobarás si es un objetivo concreto, que puedas saber con certeza si lo has cumplido o no, si es realista con tu situación, importante para ti, y si puede llevarse a cabo en un plazo determinado de tiempo. Por ejemplo, el plazo de 1 año, como en el caso de los típicos propósitos. Por esta razón, tener salud no es un buen propósito. No es un propósito inteligente. A mi modo de verlo, se trata de algo a lo que le damos valor. Es necesario saber a qué cosas le damos valor para, a partir de ahí, establecer los objetivos SMART. Y cada año, así, vivir en armonía con lo que es importante para nosotras. Podemos establecer, por tanto, propósitos como hacernos la limpieza bucal anual o ir al médico para mirarme eso que a veces me preocupa y que hago como si no fuese importante, pero sí, y ponerle remedio. Rellena esta parte con lo que tú sabes que necesitas. La estrategia SMART nos permite usar los propósitos como una herramienta para priorizar lo que es importante para nosotras según nuestros valores y hacerlo de una forma más activa y realista. Cuando termine el año, revisaremos nuestros propósitos y marcaremos si los hemos cumplido. Si no hemos cumplido alguno, yo suelo apuntar si me siento igualmente bien con ello y qué puedo hacer el próximo año para acercarme a ese objetivo. Con lo que, año tras año, se me crean prácticamente solos la mayoría de los propósitos según los siguientes pasos que quiero hacer para ir mejorando mi situación. Para esto, como imaginarás, es importante saber dónde hemos apuntado nuestros propósitos. Te parecerá una broma, pero establecer objetivos inteligentes no sirve de nada si no recuerdas dónde los apuntaste y, por tanto, no puedes consultarlos ni hacerles el seguimiento. Me lo ha contado una amiga. Vale, no. La amiga soy yo, pero le he puesto remedio. Ahora escribo mis propósitos todos los años en el mismo sitio. Antes era en una libreta y ahora lo hago en Notion. De esta forma tienes la visión de todo el avance que has ido haciendo año tras año, cómo ha ido evolucionando tu perspectiva, tu situación y cómo te tratas según lo que quieres conseguir. O sea, igual te hablas un poco mal cuando te exiges conseguir ciertas metas. A veces somos un poco duras con nosotras mismas y si detectas esto, puedes intentar cambiar la forma de expresar tus objetivos y con el tiempo tendrás un registro de la evolución de tu propio lenguaje contigo misma. Igual le estás dando, no sé, mucho peso al trabajo. Si es así, es normal que esta presión se refleje en la forma en la que te expresas, en la que expresas tus objetivos, en este caso, del trabajo. Seguro que a tu mejor amiga se lo dirías de una manera distinta. Si quieres saber cómo establezco yo mis propósitos y cuáles son para este 2025, solo tienes que entrar en blog.lanuzacristina.com. Allí encontrarás mis propósitos antes de los 30. Pásate y comenta. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Nos leemos!